¿Qué tal? Bienvenidos a este Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2020. Tenemos ahora una mesa de expertos a la que hemos titulado Temas Emergentes en Desarrollo Organizacional. Participan con nosotros 4 ponentes. Quiero presentar primeramente a Sigmar Malvesi de Brasil, Gilmar Cabrera de Chile, Horacio Andrade de México y Juan Carlos Gómez de México también. Bienvenidos sean todos ustedes. La pregunta con la que quisiera iniciar y en la cual quiero invitarlos a todos a participar es: ¿qué distinguirían ustedes como los temas emergentes en el desarrollo organizacional justo ahora que hemos iniciado el paso por encima de una pandemia de proporciones globales? ¿Cuáles son los temas emergentes que ustedes distinguen? Empezamos con el doctor Sigmar Malvesi. Gracias por la pregunta. Tenemos muchos temas emergentes, pero para mí la cuestión prioritaria es tener en vista el desarrollo de potencialidades. No sabemos qué potencialidades serán demandadas de nosotros en el futuro próximo. Segundo punto es la coordinación. El mundo quedó globalizado y nada es fragmentado, mismo que imaginemos que sea. Entonces, tendremos que reforzar la coordinación de todo lo que hacemos, pensar en las interfaces que nuestras actividades tienen, ¿no? Y desarrollar el liderazgo. No veo posibilidad de desarrollo efectivo y solución efectiva de problemas sin la contribución de liderazgo. Entonces, ¿a dónde poner nuestros ojos? En las potencialidades que necesitamos explorar, en la fuerza de la coordinación y en la acción de liderazgo. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Gilmar, adelante. Bueno, escuchaba hace poco a Sigmar, precisamente, que hablaba de las características nuevas que de alguna forma debemos nosotros enfrentar producto de este remesón que representa efectivamente la pandemia. Y él hablaba de la coordinación, en el entendido que el diagnóstico de los grupos, de las sociedades, de las culturas, hoy día es enormemente complejo, primero, y segundo, completamente irracional. Entonces, nosotros de alguna manera en desarrollo organizacional estamos viviendo de manera amplificada lo que el ADN del DO, que representa de alguna manera el innovar, el crear, el ir un poco más allá respecto al talento humano, respecto al desarrollo de las empresas, respecto, ¿no es cierto?, al liderazgo, respecto a todas las variables que de alguna manera influyen. Y en ese sentido, esta pandemia echó por tierra ese plan y lo exacerbó. Ya es complicado comunicarnos a distancia. Bueno, pues es mucho más complicado pensar que de manera tradicional vamos nosotros a desarrollar, vamos nosotros de alguna manera a llegar a los objetivos que teníamos en enero pasado. Gracias, Gilmar. Bueno, pues ha hablado el cono sur del continente. Vamos a dar paso a las opiniones, ¿verdad?, de Norteamérica. Empezamos con Horacio Andrade. Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto estar aquí en este foro. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es simple y llanamente pues un parteaguas, ¿no? Estamos en un momento crucial.
Yo creo que seguimos hablando del AC y DC, pero AC y DC es antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no? Está ahora mismo el Foro Económico Mundial lanzando una iniciativa que a mí me parece muy, muy importante, que le llama The Great Reset. Tenemos que resetearnos a lo grande en el mundo, en las organizaciones, en todos los ámbitos. Y el cambio no es nuevo, o sea, ya lo sabemos, de varias épocas, de varias décadas para acá, habíamos estado ya cambiando aceleradamente, las organizaciones también. Hemos estado en un proceso de reinvención constante y ahora lo que tenemos que hacer es seguir reinventándonos, ¿no? Yo creo que ya la necesidad de reinventarnos se volvió ya constante, ya no vamos a salir de ella. Y yo creo que esto está impactando de varias formas. Primero, está generando una nueva cultura organizacional, está tocando fuertemente lo que es la estructura de las organizaciones, está, por supuesto, cambiando de manera radical nuestra forma de trabajar y está cambiando de forma también radical nuestra forma de relacionarnos con los demás. Muy rápidamente, si hablamos de la nueva cultura, pues las organizaciones se tienen que estar viendo de una manera diferente a sí mismas, ¿no? Tienen que pensar en una nueva forma de ser y de hacer las cosas. Cada vez están requiriendo más mente de obra y menos mano de obra, y esto va a seguir siendo así por la digitalización, por la automatización, por la necesidad de contar con gente pensante, con gente proactiva, con gente creativa. Y también se está rejerarquizando algunos valores y está generando otros nuevos. O sea, en la parte cultural hay cambios muy fuertes. En la parte estructural, ni decirlo, está surgiendo una organización que tiene cada vez que ser más ágil, más flexible, más líquida, más virtual, ¿no? En la nueva forma de trabajar, pues tiene que ser también mucho más flexible, remota. Esto yo creo que ya llegó para quedarse. Incluso cuando regresemos a la forma presencial, yo creo que va a seguir prevaleciendo mucho también nuestra manera de interactuar a lo lejos, y con esto, pues, por supuesto que la tecnología de información va a seguir siendo la reina de la noche, ¿verdad? Ella va a ser la que va a marcar la pauta. Gracias, Horacio. De México también con nosotros, Juan Carlos Gómez. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a mis compañeros por sus comentarios previos. Me permiten tener una visión amplia y aprovecharla para hacer mi propio comentario. Quiero retomar tu pregunta original, Daniel, y es ¿qué es lo que emerge después de esta crisis o durante este coronavirus que nos sigue afectando pandémicamente? Yo lo que considero es que hace muchos años, muchos para mí ya son más de 10 quizá, se empezó a hablar de algo que se denominaba VUCA. Un ambiente, un entorno verdaderamente complejo que traía incertidumbre, que traía ambigüedad, que traía pues una serie de elementos que eran hasta ambiguos. Pero nunca como hoy me parece que están presentes todos estos argumentos a la situación que estamos viviendo. Lo que emerge, por tanto, es lo que surge a partir de esta condición. Y me parece que al respecto podríamos estar hablando de diferentes niveles de análisis. Análisis que tienen que ver con lo que sería propiamente lo económico, lo social y, por supuesto, lo personal en términos de salud particularmente, de una salud mucho más integral que exclusivamente la física. Yo considero, por tanto, este momento como una triple crisis. Económicamente estamos hablando de pérdidas de trabajo, de cierre de empresas y de una situación económica global bastante difícil, lo cual implica un panorama para las empresas y en general para las organizaciones muy, muy riesgoso, muy complicado. Entonces creo que eso complica también la parte social y por supuesto la parte estrictamente relacionada con la salud, pues es evidente los problemas que se nos presentan y que yo considero y que coincido también con Horacio, que no van a ser de 2 o de 3 meses como originalmente creo que todo el mundo pensó. Estamos hablando de que esto llegó para quedarse y más nos vale irnos adaptando y entender qué debemos hacer. Muchas gracias, Juan Carlos. Es muy importante esto que ustedes plantean, porque las empresas, las instituciones, las organizaciones tuvieron que responder con mucha agilidad a los temas que fueron emergiendo. Háblenos de eso, de cómo respondieron
en su perspectiva, las organizaciones con las que ustedes están en contacto. ¿Con qué agilidad y de qué manera se notó esta respuesta? Por favor, Sigmar. Una muy buena pregunta, que todos estamos de acuerdo con el análisis de Juan Carlos. Concordamos que la agilidad es algo muy importante. Pero ¿qué es agilidad? Agilidad es un otro concepto que cambió de contenido en los últimos años. Y yo quería poner algunos criterios para responder a esa pregunta, ¿qué es agilidad? Para mí, agilidad no es solo velocidad, pero es certidumbre y seguridad en la comprensión del problema que estamos cuidando y del contexto en el cual el problema está. El segundo punto para mí de la agilidad es no permitir la fragmentación de los problemas. Hoy tenemos un montón de problemas y de dificultades en la sociedad porque trabajamos dentro de una perspectiva que los filósofos hoy llaman de particularismos. O sea, lo que yo necesito es este reto, realizar este reto, esta meta y hacia adelante. No. Un tercer punto que para mí es muy importante es en la agilidad, es priorizar el desarrollo económico. El contexto post-COVID es un contexto desarreglado, que se desmorona, que ahonda fácilmente. Muchas gracias, Sigmar. Gilmar Cabrera, por favor. Por este lado del mundo, yo diría que ha habido de todo, ¿ya? Ha habido de todo, desde un optimismo irreal que hubo al comienzo, ¿no es cierto?, en el sentido de que los mensajes que entregamos entre todos, pero sobre todo que se entregaron a nivel de nuestros gobernantes, fue una cuestión bastante desajustada de la realidad, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que hablaba Sigmar y de lo que comentábamos, ¿no es cierto?, de la irracionalidad social, ¿ya? Era evidente que esto no iba a ser rápido y las empresas reaccionaron en función de lo que también tuvieron como medio ambiente, como medio contexto, en el contexto, digamos, de las personas que nos dirigen. Esos mensajes fueron muy ambiguos al comienzo y yo haría una diferenciación, ¿ya?, entre las empresas esenciales, de rubros esenciales, léase administración, léase alimentos, energía, servicios básicos, etc. Y las empresas no esenciales. Yo diría que hay una gran distancia entre las respuestas de ambas, producto de las restricciones, en el fondo producto de las restricciones. Las empresas esenciales no tuvieron restricciones, tuvieron control, pero no tuvieron restricciones. Y yo pienso que todavía están, ¿no es cierto?, en espacios bastante organizados. Yo, si pudiera analogarla con un medio de comunicación, fue como un tren ligero, ¿sí? Empezó lento y hoy día, ¿no es cierto?, tienen estructurado de alguna manera la forma de funcionar. Incluso las relaciones también están estructuradas, están normadas, así están. Sin embargo, todo lo que se refiere a adicional, desarrollo organizacional adicional, le hace capacitación, le hace diagnóstico, le hace procesos selectivos, etc. Yo creo que ahí hubo un golpe fuerte y estas empresas, ¿no es cierto?, funcionaron, yo creo que más bien como una manera de estar obligados a desarrollar
nuevos sistemas de control, nuevos sistemas, ¿no es cierto?, y protocolos de distanciamiento social y de seguridad. Muchas gracias, Gilmar. Muy bien. Voy a dar oportunidad entonces ahora a Horacio sobre este mismo tema, la agilidad con la que las empresas tuvieron que responder. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, primero yo creo que es importante hacer notar, como bien lo comentaba Gilmar, que no todas han sabido responder o no todas pudieron responder. Él hablaba de algunos giros que por supuesto fueron muy golpeados, y yo hablaría también de tamaños, ¿no? Aquí en nuestro país el 95% de las empresas son pequeñas y medianas, y ha habido una mortandad enorme. O sea, hay muchas empresas que no pudieron sobrevivir, muchas que están casi pues en terapia intensiva y que probablemente no la libren. Entonces, yo creo que un gran reto para el desarrollo organizacional también es cómo apoyar a todo ese sector productivo tan enorme, tan vasto como es el de la pequeña y mediana empresa, pues porque si no, la economía de ningún país, sobre todo en los nuestros, va a poder resistir. Ahora, las que sí han podido, que es tu pregunta, ¿qué es lo que hemos observado? Yo diría, bueno, en primer lugar, ha recurrido a algo que es fundamental y que ahora adquiere una relevancia todavía mayor, que es la creatividad. Yo creo que si se es capaz de generar ideas nuevas para enfrentar los retos y los problemas nuevos, la organización tiene una mucho mayor posibilidad de salir adelante. Por otro lado, yo creo que ha habido un buen liderazgo, también se mencionaba el rol del liderazgo. Los líderes han sabido dar rumbo, han sabido crear estrategia, han sabido dar lineamientos, han sabido encaminar a la organización hacia donde tiene que ir. Han sido capaces no solo de adaptarse, sino de ser proactivas, de adelantarse a los acontecimientos. Yo creo que muchas empresas que han no solo sobrevivido, sino hasta sacado partido de una situación tan difícil como esta, es porque, como también se comentaba, han sabido ver oportunidades ahí donde muchos ven solo amenazas. Y por último, yo diría que han sabido involucrar a su gente en este proceso. Yo creo que también esta organización vertical, jerárquica, que ya estaba en las últimas, de por sí, ya estaba en los últimos estertores, ya yo creo que esto le va a terminar de dar mate, ¿no? La organización ya va a ser cada vez más participativa, más de redes, más holocrática, como se suele decir ahora, y el grado en que la gente se involucre, participe, aporte ideas, ayude a la organización a salir adelante, pues va a ser el grado en que la organización pueda hacerlo, ¿no? Pueda librar con éxito esta crisis e incluso ser antifrágil, como decía también Juan Carlos, y no solamente ser resiliente, sino también fortalecerse a partir de los problemas y de la crisis. Muchas gracias, Horacio. Con la respuesta que nos va a dar Juan Carlos Gómez de México, daríamos por concluida este tiempo de preguntas en la mesa Temas Emergentes de Desarrollo Organizacional. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Aceptando de antemano lo que escuché de mis compañeros y que concuerdo con ellos en general, quiero remitirme a tu pregunta original. En tu experiencia preguntaste qué es lo que han hecho algunos de los empresarios con los que tú cotidianamente te relacionas. Yo me relaciono principalmente con empresas muy grandes, aunque no dejo de reconocer que en mi país y supongo que en muchos otros, como ya se señaló, pues la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Y considero, al igual que mis compañeros, que el impacto en ellas fue diferente. Los giros, la condición en la que se les encontró en el momento que se vino esta pandemia hacia nosotros, fue diferente. Yo considero que observé lo siguiente en mis clientes y en estas empresas. Lo primero es que hubo un verdadero liderazgo. Es decir, se pasó de este concepto exclusivamente de ser el director a tomar en serio el rol de líder, y quienes lo lograron empezaron por aceptar que este surgimiento tan abrupto de la condición de la pandemia los había colocado a ellos y creo que al mundo en general en una zona de estupor, de confusión, dada el impacto decía yo, tan abrupto con el que se dio todo esto.
Y a partir de esa comprensión, que es para mí este segundo punto, surge la capacidad de ser flexible y adaptativo. Y en ese sentido, aceptar que se debe cambiar, pero cambiar con una cierta lógica de innovación y de aprovechamiento, insisto, de las condiciones que se habían transformado. Ahí donde mucha gente solo vio problemas, hubo otros que empezaron a ver una oportunidad manifiesta con este cambio de señales del mundo en general y hicieron propuestas mucho más adecuadas. Y el último criterio que yo quisiera compartir con ustedes fue el de la valentía. Pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerlos a ustedes como invitados en esta mesa Temas Emergentes del Desarrollo Organizacional en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2020. Quiero agradecer a Juan Carlos Gómez y a Horacio Andrade de México, a Gilmar Cabrera de Chile y al doctor Sigmar Malvesi de Brasil su participación e invitarlos a que continúe a nuestro público en las demás mesas de trabajo y entrevistas que tenemos para ustedes en este foro. A todos ustedes, muchas gracias.